Estimados participantes, estimadas participantes, es un placer, que a pesar de las circunstancias volvamos a comunicarnos a través de este medio, ¿no? Es una ventaja realmente poder continuar con el curso, con el diplomado y que podamos llegar a este análisis que nos toca respecto a las familias sustitutas. Nuevamente me presento, soy Juana Callisaya, ya nos hemos conocido en otra oportunidad, en otra temática anteriormente de manera presencial. En esta ocasión vamos a utilizar la plataforma virtual para desarrollar esta temática, que no es muy extensa, pero sí es muy importante para que nosotros podamos prever ciertas situaciones a la hora de pensar y gestionar familias sustitutas para los niños, ¿no? Vamos a tocar en esta ocasión la unidad 4, los dilemas que surgen de la gestión de un programa de familia sustituta con carácter temporal. Bueno, ustedes se imaginarán y recordarán seguramente que en muchas ocasiones queda en nuestras manos, como técnicos tantos del CDGs, de las defensorías, como profesionales independientes o de las ONGs a las que nosotros asistimos, que en nuestras manos quedan la situación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ahí surgen varios dilemas. Entre estos dilemas tienen que ver, por ejemplo, con la temporalidad que puedan tener los niños, acceder los niños a la convivencia en una familia sustituta. Aquellas posibilidades o no que se presentan a la hora de pensar o no pensar en la adopción. El grupo de hermanos numeroso que generalmente puede tener algunas dificultades que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar para precisamente atender a los niños. Y otras dificultades que vamos a analizar, ¿no? Como les decía, queda en nuestras manos la posibilidad de que ese niño, esa niña, ese adolescente pueda cumplir con este derecho a la convivencia en una familia. Es muy importante entonces prever estos dilemas y estas dificultades que pueden surgir. Uno de los primeros dilemas va a tener que ver con el tiempo y la permanencia de los niños, ¿no? Es para nosotros muy conflictivo, por ejemplo, cumplir con estos plazos que nos tiene previsto la ley por una parte, pero sobre todo el resguardo de los niños, ¿no? Cumplir con que, por ejemplo, en un plazo de un mes nosotros tenemos que ya haber hecho informes, haber consolidado la búsqueda de la familia, haber gestionado las posibilidades o no de que conviva con una familia ampliada, etcétera, ¿no? Se hace muy compleja esta parte y nosotros tenemos que prever, hacer las gestiones, acudir a la coordinación interinstitucional y a los buenos oficios para precisamente que los niños no sufran las consecuencias de estos tiempos que no podemos prever. Luego están que a medida que se haga o no se haga la convivencia en una familia sustituta, los lazos afectivos van a quedar afectados, ¿no? Mientras más tiempo permanezca con una familia provisoria, probablemente los lazos afectivos se consoliden, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil pasar a otro proceso como puede ser el volver con la familia de origen o cambiar otro tipo de acogimiento. Luego está, y esto es muy importante, el tiempo que pasa alejado de la familia de origen, alejado de papá, de mamá, tal vez de los hermanos, de su contexto inmediato, que a pesar de muchas de las circunstancias que pueden ser negativas, los niños están habituados y demandan estar en estos contextos a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces tenemos que pensar que este tiempo puede tener una influencia negativa en los niños respecto a la convivencia nuevamente en su familia de origen. Luego está el difícil cumplimiento de las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño respecto a los cuidados alternativos, ¿no? Precisamente en estas recomendaciones está que el último recurso es la institucionalización, pero para no llegar a este recurso nosotros deberíamos de tener como un banco de datos, como un programa de familias sustitutas a todo nivel, ¿no? Pero lamentablemente no contamos con esto y probablemente uno de los recursos tal vez más accesibles, pero no recomendables, es que los niños sean institucionalizados, ¿no?
Luego tenemos la falta de políticas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, ¿no? Muchas familias están en esta situación, familias que viven violencia, familias que tienen problemas económicos, familias que viven y repiten traumas acaecidos en sus familias anteriores, familias que, que viven circunstancias de enfermedades graves de los padres y muchas otras, ¿no? Desde el Estado hay muy poco apoyo o nulo apoyo respecto a atender este tipo de familias. Yo conozco de ONGs, por ejemplo, aldeas infantiles, por ejemplo, Alalay, que tienen programas específicos precisamente para que la familia se mantenga unida, para que esta familia supere situaciones de violencia, para que esta familia supere situaciones tal vez de falta de habilidades parentales respecto al cuidado de los niños, ¿no? Entonces, si nos vemos en esta situación, es una exigencia al Estado que debe ser así unida, debe ser un grito para decirle hay que apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad. Finalmente, faltan otras formas de alternativas de cuidado con procesos de adopciones ágiles, ¿no? A pesar de que en los últimos años las adopciones han tenido una connotación importante, se han modificado algunos trámites, algunas normas para precisamente hacer adopciones ágiles. Era habitual ver que los niños que eran candidatos a los 2 años estaban siendo adoptados a los 4, a los 5, o finalmente la familia había desistido, o la pareja de papá y mamá habían desistido de esta adopción, lo que obviamente hacía que la permanencia en una institución sea larga, sea prolongada, hasta el hecho de perder la oportunidad de tener una familia adoptiva. Otro de los dilemas precisamente con los que nos encontramos son los procesos de adopción. Cuando nosotros pensamos en una familia sustituta, en una familia temporal, estamos pensando que estamos yendo a un proceso, a una situación mejor, ¿no? Pero esta familia tiene que ser consciente de este proceso, de que está viniendo por un tiempo y que ese tiempo tiene que ser de calidad y ese tiempo no tiene que verse influido por otras motivaciones como por ejemplo la adopción, porque esto puede provocar unas dificultades para volver a la familia de origen o para pasar a otro proceso de acogimiento. Entonces, la familia sustituta debe tener claro que no está entre sus posibilidades contemplar la adopción. Eso es muy importante, sea la familia extendida, sea una familia ajena, debe tener en claro que que no es posible la adopción porque estos niños están en un proceso diferente. Luego está las dificultades en la transición, ¿no? Va a ser habitual, va a ser normal que los niños tengan dificultades, primero para salir de la familia de origen y habituarse a la familia temporal, ¿no? Van a tener que pasar este proceso de transición y luego salir de la familia temporal para volverse a la familia de origen o a otro tipo de acogimiento, va a ser también que los niños vivan estas dificultades de adaptación. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también, ¿sí? Algunos errores en la selección y evaluación de la familia sustituta o temporal puede llevarnos a cometer errores. Tenemos que recordar que nosotros estamos tomando previsiones porque la familia donde se encuentra esa familia de origen no está pudiendo cumplir con las obligaciones, con las funciones parentales. Por lo tanto, sacarlo de ese ámbito es para llevarlo a un ámbito mejor, más positivo, si es que no es aquel que restituye absolutamente todos sus derechos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la selección y de la evaluación de esta familia sustituta temporal. Otro de los errores con los que, o de las dificultades con las que podemos encontrarlos, está que esta familia sustituta, ¿no? Pueda tener una confusión y no tener claro el panorama, ¿no? Pensar que está iniciando tal vez un proceso de adopción cuando se le está otorgando una guarda temporal, ¿no? Entonces, ojo que hay que tener mucho cuidado con cómo estamos preparando estas familias. Y finalmente las dificultades para la reintegración con la familia de origen, ¿no? Si ha sido mucho tiempo, si la familia no lo ha tenido claro, si no hemos hecho una buena valoración de la familia sustituta, vamos a tener dificultades a la hora de la reintegración con la familia de origen. Y esto es un aspecto muy importante porque estamos pensando que
la mayoría de los niños y de las niñas, por favor, dependiendo de su situación, deberían de tener la posibilidad de volver con su familia de origen después de que los papás o la mamá, el papá, hayan pasado un proceso de formación, un proceso de capacitación, de fortalecimiento de sus habilidades paternales, ¿no? Y obviamente se haya hecho un apoyo integral, un apoyo económico, una búsqueda de oportunidades para esta familia, de manera que el próximo paso para los niños sea volver con su papá, con su mamá, con su familia de origen. Otro de los dilemas, y que esto es habitual en los entornos que trabajamos en las defensorías de la niñez y adolescencia, en los hogares, en el CDGs y en la mayoría de las circunstancias está el grupo numeroso de hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente las de modalidades alternativas prevén tal vez espacios, proveen habilidades, proveen recursos para un niño, una niña, máximo dos, ¿no? Cuando pensamos en grupos de hermanos de tres, de cuatro, estamos pensando en tiempo, en recursos, en disponibilidad de familias que accedan a cuidar a cuatro niños, cinco niños juntos, ¿no? Por un tiempo obviamente corto, ¿ya? Y generalmente en la institucionalización, especialmente en aquella que lleva mucho tiempo, siempre se va a dar la separación por edad y sexo, ¿no? Obviamente tienen su justificativo, tienen un por qué se hace esta separación. Sin embargo, cuando es un grupo de hermanos, no vamos a poder eludir esta situación. Entonces, nosotros tenemos que tener previsto van a ser nuestros recursos, van a ser nuestras respuestas frente a esta situación. Hay que considerar también que los grupos de hermanos tienen diversas dificultades, ¿no? Que son particulares a cada niño, a cada niña, a su edad, a sus características, entonces, que es difícil de atender de manera grupal, ¿no? No es lo mismo un adolescente de 12 años que tiene ya la experiencia de haber visto a los papás, el sufrimiento, las dificultades y querer salir de ese entorno, a un niño pequeño de 3, 4 años que está, a pesar de sus circunstancias, muy ligado afectivamente a su mamá, a su papá. Entonces el uno probablemente va a ver como una oportunidad y el otro lo va a ver como un trauma. Entonces esas particularidades también hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta que la convivencia, el salir del grupo familiar de origen a una familia sustituta también va a tener una reacción diferente para el niño, para la niña, para el adolescente, en un mismo grupo de hermanos, ¿no? Y que dependiendo de las características puede haber algún miembro de la familia, uno de los hermanos con alguna enfermedad, alguna discapacidad, lo que va a impedir que su adaptación sea más sencilla y tarde más y probablemente conlleve muchas más dificultades. También está que el equipo técnico, por una parte, no esté considerando todos estos aspectos que estamos hablando ahora y que hagan una valoración tal vez poco exhaustiva. Y por otra, la familia sustituta que debe poseer habilidades y experiencia para contener todas estas dificultades de las que estamos mencionando, diferentes grupos de hermanos, diferentes grupos etarios, características particulares, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los tres dilemas principales con los que nos vamos a enfrentar, pero también podemos ir analizando otros que tienen que ver, por ejemplo, con aquellos recursos económicos que se asignan a los programas de familia sustituta transitoria, ¿no? Generalmente, no sé si en el Estado habrá recursos, creo que no hay, pero sí sé que las instituciones, las ONGs, tienen un recurso. Obviamente este recurso debería tener mayor énfasis en prevenir, en atender a las familias vulnerables, ¿no? Por otra parte, la conformación de los equipos técnicos en sus dos modalidades, tanto con las familias de guarda como con las familias de acogimiento circunstancial, que dependen por una parte del CDGs o de CDPOS y por otra parte de las defensorías de la niñez y adolescencia, ¿no? Ambas con particularidades y normativas específicas. Pero ojo, por ejemplo, ya van a ser más de 4 años, más de 5 años que hemos hecho la investigación con la Universidad Católica, donde, por ejemplo,
tanto en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en Potosí, en Santa Cruz. Los equipos técnicos de las defensorías tenían solamente un contrato como consultor por un año, ¿no? Eso quería decir que si el profesional encontraba un mejor trabajo y tenía una mejor oportunidad, iba a abandonar este puesto donde ya había desarrollado una experiencia, ¿no? Y por otra parte, las ofertas laborales no son muy atractivas, por lo tanto, tampoco es que el equipo técnico esté permanentemente capacitado o se valore la experiencia que tiene, por lo tanto, ese también va a ser una dificultad a la hora de pensar en la experiencia que se requiere para evaluar, para valorar a la familia sustituta, ¿no? Finalmente, probablemente es uno de los aspectos más débiles de lo que es el CIPROINA respecto al programa de familias sustitutas. Entonces, esperemos que esta situación mejore, esperemos que se dé más énfasis y se dé más énfasis también a la atención de familias vulnerables, ¿no? Y otro de los aspectos que tal vez no se toca y no se mira, que es el rol de la comunidad, ¿no? Se habla inclusive de comunidades solidarias con los niños, con las niñas que han quedado en situación de orfandad, en situación donde la familia está sufriendo una crisis que no puede atender las necesidades de los niños, ¿no? Por ejemplo, familias que van a acoger, yo me acuerdo en esta investigación de la Universidad Católica y de Aldeas Infantiles SOS, que en una de las entrevistas que hemos hecho a un adolescente, en Trinidad precisamente era un adolescente que vivía en provincia, ¿no? En estos lugares alejados, y lo que parte de lo que nos narraba es que precisamente la comunidad se había hecho cargo, ¿no? Había decidido que como esta familia tenía pocos recursos, además el padre era alcohólico, había una familia que se hacía cargo de los hermanos mayores y otra familia que se hacía cargo de los hermanos menores, ¿no? Y esto se cumplía a cabalidad. Obviamente que era difícil atender ya las demandas de la adolescencia, de la niñez, y los niños estaban pasando por otras circunstancias, pero había un rol de la comunidad que especialmente en los centros urbanos se va perdiendo. Entonces hay que volver a retomar este rol de la comunidad para atender las demandas de los niños que están viviendo crisis en sus familias, ¿no? Aparte de estos dilemas y de estas dificultades con las que nos podemos encontrar, el mismo proceso ya de acogimiento nos va a traer otras dificultades. Por ejemplo, en cada una de las etapas de acogimiento, por ejemplo, en la luna de miel, en el momento de la tormenta y luego en la adaptación, vamos a vivir dificultades. Entonces hay que prever si estamos pensando que los niños se van a quedar en una guarda temporal o en un espacio transitorio de 30 días o menos, hay que pensar que también se va a dar este proceso, pero tal vez con mayor intensidad, tal vez se va a dar con mayor énfasis en una de estas etapas. Entonces tenemos que estar preparados también para estas dificultades ya del mismo proceso de acogimiento. Por ejemplo, ¿no? Eh, Voy a volver a la anterior diapositiva para aclararles un poquito, ¿ya? Estos procesos de acogimiento, por ejemplo, se viven como una luna de miel, que creo que se da en todas las interacciones que vive el ser humano, ¿no? Conocemos un nuevo amigo, nos cae muy bien, parece que la primera charla es buena, entonces, cuando se vive en una familia sustituta, también ocurre esto, ¿no? La idea del niño puede ser la de un mejor lugar para vivir, unas mejores relaciones, hasta pensar que va a tener una mejor alimentación, hacen que esta etapa se viva como la luna de miel. ¿Ya? Y por otra parte, también las expectativas de la familia sustituta, de ese padre, de esa madre que los están esperando, de sus hermanos, ¿no? Como que idealizamos la idea de que viene un niño, va a ser Rey León, tiene 2 años, tiene 4, va a ser lindo atenderlo, jugar. Entonces, es como una etapa muy bonita, ¿sí? Pero obviamente que la familia, por ejemplo, tiene que aprender a contener esto y que estas expectativas no se eleven demasiado. Y así como el equipo técnico también tiene que manejar con precaución esta etapa de la luna de miel, ¿no?
Estas dificultades se pueden presentar con que se idealiza mucho a la familia o por fin el niño viene muy resistente, ¿no? O la familia de pronto da mucho, ofrece mucho que no va a poder sostener en el tiempo. Entonces hay que considerar que estas dificultades pueden aparecer. El momento de la tormenta es cuando ya dejamos de mostrar, digamos, esa cara amable, esa cara bonita y sale verdaderamente nuestras emociones, nuestros sentimientos y aquellos pros y contras que tenemos como personas, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Los niños también lo van a mostrar, ¿no? De pronto la familia empieza a resentir si son varios hermanos, de pronto caracteres que no se pueden controlar, berrinches a los que no están habituados, los niños de pronto tipo de alimentación con los que no tenían hábito, algunas normas, la escuela, entonces aquí van a surgir problemas de disciplina, tal vez inclusive llamadas de atención, entonces tanto el equipo técnico como la familia que sustituta tiene que aprender a prever que va a ocurrir esta época de tormenta, pero que luego también se van a ir superando para llegar a este proceso de adaptación. Inclusive este proceso de adaptación es muy particular a cada familia, muy particular a cada niño, ¿no? Habíamos visto que no es lo mismo para el hermano mayor estar en una familia sustituta que para un niño pequeño, ¿no? Y para ambos las reacciones pueden ser tan opuestas, entonces van a surgir también dificultades en este proceso de adaptación. Uno puede tardar más, el otro puede ser muy fácil, entonces todas estas situaciones tienen que ser previstas a la hora de pensar en las dificultades que se enfrenta uno cuando gestiona la convivencia en una familia sustituta. Finalmente nos toca hablar un poquito, hacer un análisis respecto a los sujetos de derecho que son los niños y las niñas, pensando en lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño y que es el interés superior, ¿no? Por ejemplo, los niños que están saliendo de su familia de origen no están saliendo porque es la mejor familia, están saliendo porque hay dificultades, hay situaciones de violencia, de carencias extremas, de abandono, de desprotección. Entonces, se están viviendo diversas experiencias traumáticas. Los niños, las niñas y los adolescentes están viniendo con traumas, con situaciones difíciles, a veces hasta de mucha precariedad. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta porque nosotros tenemos que estar listos para restituir derechos, ¿no? Y aquí prima el interés superior del niño, ¿sí? Luego hay que pensar que estas vivencias los ponen en una situación de alta vulnerabilidad, ¿sí? En una situación donde pueden quedar expuestos a traumas todavía más graves como un abuso sexual, a traumas más graves como estar abandonados, a traumas más graves como inclusive algún tipo de violencia, de acoso, de trata y tráfico, ¿no? Entonces, estamos pensando que los estamos sacando de esas situaciones para una situación mejor, ¿no? También es importante considerar que este tiempo donde nosotros vamos a tratar de restituir los derechos, ¿sí? Ellos van a estar alejados de su entorno familiar, que es su primer referente. Y nosotros sabemos cómo juega este primer referente, a pesar de que haya violencia, a pesar de que haya dificultades, el niño siempre va a buscar este primer referente. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a tener herramientas, de tener habilidades para afrontar que el niño va a estar resistente a ir con una familia sustituta, va a estar resistente a que nosotros podamos cooperarles de alguna manera. Entonces, eso hace la experiencia y esto hace la formación, ¿no? Por otra parte, hay que pensar que esta situación que está viviendo, el alejarlos de esta situación familiar, lo que hace es provocar una inestabilidad en el proceso de desarrollo del niño, ¿no? Es como un momento de detención aquí, o sea, el niño deja de aprender, deja de ir a la escuela, el niño deja de sus hábitos cotidianos que hacen para desarrollar un comportamiento para probablemente alejarse de esta situación, vivir en una familia diferente, pero probablemente esto puede hacer que aparezcan comportamientos que no estamos esperando, probablemente algunos pierdan el apetito, problemas de salud, problemas de comportamiento. Entonces, todo esto va a generar eso y tenemos que estar dispuestos para atenderlos, ¿no? Algo muy importante, aparte de esta inestabilidad, es que ellos van a estar alejados o sin el vínculo amoroso de los progenitores, ¿no? A pesar de que las circunstancias hacen que
que ellos pueden estar viviendo una situación de violencia, los niños siempre van a acordarse del papá, de la mamá, a pesar de la violencia, ¿no? Yo me acuerdo hace años en una ONG que he trabajado y atendía a unos niños pequeños. Estos niños habían vivido en una situación de alto riesgo porque los papás eran alcohólicos ambos y vivían en la calle y ellos vivían con la abuelita, ¿ya? Los niños eran pequeños, uno de 2 años, ella 4 años cuando habían sido rescatados. Entonces, la niña, a pesar de que había ido a un lugar mejor, les digo lugar mejor en cuanto a infraestructura, mejor atención de su alimentación, mejores cuidados, acceso a la educación, acceso a la salud, etcétera, a pesar de esa situación, la niña que tenía 4 años cuando había salido de ese entorno. Los próximos 2 años, las niñas, todas las sesiones con las que nos hemos reunido, la niña decía, quiero ver a mi abuelita, quiero ver a mi abuelita. Y no era el hecho de quiero ver a mi abuelita por volver a la situación que vivía, sino solo por ese vínculo de afecto que tenía ella con su abuelita, ¿no? Entonces, lamentablemente en esa época la abuelita estaba perdida, habíamos perdido el rastro de ella y no hemos podido hacer el contacto a pesar de los esfuerzos, pero la niña decía, quiero ver a mi abuelita. Entonces hay que ponerse a pensar mucho en esta situación. Hay que pensar que a la hora de que nosotros estamos tratando de restituir los derechos, no vayamos a vulnerar otros derechos elementales, ¿no? El derecho a la convivencia sana, el derecho a que ellos tienen una voz y hay que escuchar esa voz, ¿no? Si, por ejemplo, en esta situación que les cuento de esta niña, se hubiera encontrado a la abuelita, ¿sí? Su derecho elemental es que nosotros hagamos, logremos sesiones, entrevistas, visitas, maneras de reencontrarse con ese vínculo de afecto, porque eso es parte de su historia, es parte de su modelo, es parte de ella, de su identidad. Por lo tanto, a la hora de que nosotros lo saquemos de una experiencia traumática, hay que cuidar que no estemos vulnerando otros derechos elementales. Y precisamente esto va a la dificultad para ser oídos. Ustedes tienen una lectura alternativa en esta unidad que la van a leer. Se trata de cómo es esta línea de tiempo, esta historia de que los niños son rescatados de situaciones traumáticas, pero en este transcurrir de la atención en un entorno familiar tal vez transitorio, en una institucionalización, pensando tal vez en una mejor situación, lo que en general nos pasa es que nos es difícil escucharlos a los niños y nos es difícil escucharlos porque pensamos desde nuestra postura adulta cuál puede ser su mejor situación, cuando en realidad podemos facilitar procesos para que ellos sientan que los estamos escuchando y que no los estamos alejando de su papá, de su mamá, de sus hermanitos, sino que este es un proceso temporal y que dentro de ese proceso temporal nosotros podemos hacer ciertas actividades de llamadas de teléfono, de encuentros, de visitas supervisadas, para que ellos no pierdan precisamente este lazo que tienen con su familia, con su identidad, con su historia, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de todos estos aspectos. Cuando les digo que cuando les hablo de esta relación simbólica, es precisamente de esto que nosotros no vemos. Nosotros cuando rescatamos a un niño, una niña en situación de vulnerabilidad, de riesgo social, vemos probablemente un niño que está poco aseado, un niño que está delgado, con una talla baja, un peso bajo para su edad, vemos un niño descuidado, vemos un niño sucio, vemos las condiciones de su habitación probablemente muy precarias. Entonces, pensamos en todo esto a la hora de ser rescatados, pero nunca nos ponemos a pensar en la relación simbólica del niño con su familia. Y esa relación simbólica tiene que ver precisamente con lo que han ido estableciendo poco a poco, mes a mes, día a día, con su padre, con su madre, con su abuela, con el tío, con la hermana, ¿no? Y esto hace precisamente que esta relación simbólica sea tan fuerte y si nosotros no lo trabajamos, se constituye más bien en una barrera para que el niño salga de un entorno traumático para vivir en un entorno de una familia que lo proteja, ¿no? Cuando nosotros reconozcamos la importancia de esta relación simbólica, vamos a poder trabajar esto manteniendo su historia, manteniendo sus modelos, manteniendo la relación afectiva para llevarlo a otro lugar, no para olvidarse, sino para estar en una situación mejor, pero siempre con una relación en la medida de lo posible con esa familia de origen.
Cuando cometemos estas dificultades con la relación simbólica, cuando precisamente nos falta experiencia en el equipo técnico, ¿no? Cuando tal vez por atender precisamente uno de los derechos vulneramos otro, ¿no? Tal vez en esos errores y en esas dificultades en la interpretación del interés superior del niño. Para esto es muy importante leer ese documento complementario que tenemos para que nos demos cuenta cuál es el interés superior del niño. Y probablemente algún rato van a mejorar estos recursos legales y poco accesibles o burocráticos que nosotros todavía tenemos, ¿no? Finalmente, es importante escuchar la voz del niño. Es muy importante. Esa voz del niño no significa qué es lo que vamos a hacer, significa que nosotros vamos a tener en cuenta su necesidad, especialmente su necesidad afectiva. Y el momento en que el niño se dé cuenta que nosotros estamos tomando en cuenta su necesidad, que lo escuchamos, probablemente vamos a superar una de las barreras. Esta es la barrera de la relación simbólica, que va a hacer que el niño logre entender que no está no lo estamos haciendo huir de su familia, no lo estamos sacando de su familia, sino lo que estamos haciendo mantener una relación con su familia, pero él en una situación mejor, en una familia transitoria, ¿no? Para finalizar, me gustaría mostrarles un poquito las dificultades, las vulnerabilidades que se pueden vivir en la familia de origen y en la familia de acogimiento transitorio, ¿no? Por ejemplo, la familia de origen, tanto ese papá y esa mamá que ahorita están poniendo en situación de riesgo a los niños, a sus hijos, a sus hijas, también vienen de una vulnerabilidad, vienen de historias traumáticas que se repiten, ¿no? Vienen probablemente de haber aprendido violencia en su familia y repetirla tal vez sin conciencia, tal vez vienen de vivir de situaciones precarias, de relaciones precarias y las vuelven a repetir. Entonces, hay que pensar que esto es una cadena, no ha aparecido aquí, viene de una cadena y nosotros en algún momento tenemos que romper esta cadena de situaciones de vulnerabilidad, de maltrato, de violencia, ¿no? En muchas ocasiones estas situaciones y estas experiencias traumáticas están ligadas a la pobreza, ¿no? Entonces, esta es una población que hay que atender. Luego, muchas de estas familias de origen viven situaciones de violencia y de violencia extrema que nosotros escuchamos en los feminicidios, escuchamos en los infanticidios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar que estas familias de origen pueden estar viniendo cargadas de muchos problemas y de muchas dificultades. Y una de las grandes dificultades con las que nos encontramos y desborda y se nota a leguas son la falta de habilidades parentales y es donde tenemos que hacer énfasis. A la vez que nosotros estamos recepcionando casos en los CDGs, recepcionando casos en las defensorías, en las instituciones donde trabajamos, tenemos que pensar que que estos papás, estas mamás tienen que desarrollar habilidades parentales y no lo van a desarrollar siendo juzgados, yendo a una institución, haciendo trámites, sino lo van a desarrollar con probablemente sesiones cortas donde ellos aprendan a controlar emociones, aprendan a manejar la disciplina, aprendan a controlar la ira, etcétera, ¿no? Y aquellas otras dificultades que se pueden presentar con las familias de acogimiento transitorio, por ejemplo, aquellas que no tienen mucha preparación, en las que no hemos hecho mucho énfasis en la formación, aquellos que no logran entender la demanda simbólica de los niños, aquello que les hablo es acordarse de su mamá, de su papá y el tratar de que no se toque ese tema o los pocos recursos de habilidades de contención. Acuérdense que vamos a tener una diversidad de particularidades, de características desde el más pequeño, desde el adolescente, desde la niña, desde aquel que está delicado de salud. Entonces hay que desarrollar muchas habilidades de contención y obviamente aquellas dificultades empáticas, ¿no? Alguna vez yo me acuerdo de alguna mamita en una institución que decía, pero estos niños tienen todo, yo en mi infancia no he tenido nada, ¿no? Entonces le costaba desarrollar la empatía, que estos niños probablemente para ellos lo más difícil es estar alejados, no, no es lo más difícil el no tener comida, sino estar alejados de su familia. Entonces es muy importante que también ellos desarrollen habilidades empáticas. Bueno, para ir concluyendo, con esto hemos terminado estos dilemas con los que nos podemos encontrar. Les recomiendo puedan leer los textos que tienen ustedes acá en la plataforma y les recomiendo ver este video
Se trata de una conferencia que la ha dictado Cardona sobre la institucionalización y el acogimiento familiar, ¿ya? En el último congreso que se haya llevado a cabo en España, ¿no? Y es un interesante análisis que hace respecto a lo que sucede a nivel político, lo que sucede respecto a las normas, a las reglas y las experiencias que también se viven en diferentes países, ¿no? Les agradezco por la paciencia, los invito siempre a seguirnos formando, a seguir compartiendo experiencias, precisamente para que nosotros podamos fortalecer el derecho a vivir en familia de nuestros niños y niñas. Muchas gracias por su paciencia, que les vaya muy bien.